Genial. Bueno, estamos otra vez aquí en Sevilla. Bienvenidas a todas a la actividad de hoy, a seguir con nuestra metafísica y neurociencia. Vamos a seguir aprendiendo cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro para entendernos mejor y funcionar mejor en la vida. Las recomendaciones siempre ya las conocemos. Y los libros que pueden revisar para profundizar en los temas, recuerden que es Metafísica y Neurociencia, el de Nazaret Castellanos en Neurociencia del Cuerpo y el Cerebro de Buda también. Hay muchos más, pero bueno, son un poco en lo que me he basado. Por repasar tareas de la actividad pasada. Habíamos hablado de meditar. ¿Cómo van con eso? ¿Lo están practicando un poquito? Con la meditación todos los días. Vale, genial. Eso viene muy bien. También habíamos hablado de, no sé si se acuerdan, detectar situaciones en las que nos sentimos en peligro o con miedo y procurar salir del estado lucha o huida en el que se pone el cerebro. ¿Han detectado también situaciones del estilo? Sí. ¿Algún ejemplo? El ejemplo de los dientes, ¿no? Te tenían que hacer una intervención y te dio miedo. Iba muy tranquila, iba muy bien, pero salí fatal. Te querías ir corriendo, ¿no? Bueno, pero tú fuiste con buena predisposición, sí. ¿no? Bueno, bien. Vamos, que se está yendo. Bueno, el cerebro quería escaparse de él. ¿Otro ejemplo que les haya pasado? Perdón. Comentarte que por el WhatsApp tuve una conversación un poco desagradable y la solucioné pues devolviendo bien por mal. Sí, pero quiero decir, en el momento en el que el cerebro se asusta y tiene miedo y quiere huir, esa es la situación. Hombre, en aquel momento quisiste huir de la situación y no pero responder, por ejemplo. Pero me enfrenté a ella. Vale. Con valentía y con respeto. Vale. Bien. O sea, no le hiciste caso a ese primer impulso de huir, de no responder o de responder mal también. Claro, sino que lo hice muy respetuosa. Vale, guay, muy bien. ¿Y tú qué ibas a decir? Pues 3/4 de la misma. Me di cuenta que estaba entrando en una lucha. Tranquila. Oye, mira, te he pedido disculpas. Ya no podemos retroceder. Claro. No ha sido con mala fe, tómatelo como quieras. Claro. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿vale? Bueno. Ya hablamos. Bueno, se cuesta. Bueno, se cuesta. Sí, así. ¿Ves? Porque me dio ganas de... me mordí la lengua. Sí. Porque yo le iba a decir, me estás reprochando a mí cuando tú eres así, asado. Sí, cuando el cerebro quiere entrar en el modo... No, pero es que tengo razones para decírselo. No, claro, pero quiero decir... Pero digo, no voy a entrar. Claro, no voy a entrar. si es el momento ese en el que uno o se pone a pelear o quiere huir y no quiere enfrentar la situación, que sería como tú, no responder y al final un poco es encontrar la manera adecuada para hacerlo, ¿no? Responder Mi quería bien. defenderse porque estaba siendo atacado sin razón. Sí, igual que ella. Yo hice una cosa sin mala fe. Oye, te estoy pidiendo disculpas. Sí. No ha sido con mala fe, tú no te estás percatando de que no lo he hecho con mala fe. Sí. Eso ya es el rollo. Está bueno de identificar que eso ya es el rollo de la otra persona. No, pero espérate, que me acababa de tomar un café. Entonces, cuando te tomas el café, como que estás todavía más receptiva para la lucha. Estás demasiado activa, ¿no? Sí, yo me lo noto. A lo mejor me pillas más cansada y digo, vale, tía, lo que tú digas, el perro para ti. Y ya está. No, pero en esta ocasión, mi cuerpo quería, mi ego tenía argumentos para rebatirle. Claro. Y sin embargo, dije. Ajá. Bueno, bien. Bueno, identificar esos momentos y actuar con conciencia, porque es eso un poco, ¿no? El hecho de actuar conscientemente. No quiere decir que la respuesta sea actuar o no actuar, o hacer o no decir, sino hacerlo de manera consciente. Y eso, haciéndolo de la mejor manera posible y sin atacar a las otras personas. Bueno, seguimos con la actividad de hoy
Y un poquito, 2 o 3 cositas de la actividad pasada. En la actividad pasada hablamos del cerebro en la zona roja y el cerebro en la zona verde, ¿no? Cómo estamos a veces en una situación o en otra. Y si se acuerdan, hablamos de que ante los estímulos internos o externos, es decir, lo que vemos fuera o lo que percibimos dentro, el cerebro interpreta la situación, ¿no es cierto? Y si no hay atención plena, la interpretación no se basa en la realidad, sino en la programación previa. Es decir, en las ideas que nosotros tenemos es como nosotros vemos la realidad, o cómo vemos la situación, más bien, ¿no? Eso es importante porque muchas veces nosotros pensamos que estamos viendo la realidad, pero en realidad estamos haciendo una interpretación de la realidad basada, por la mayoría de las veces, en nuestras vivencias y en nuestras ideas basadas. Nuestra realidad. Sí, de algún modo, o nuestras ideas de la realidad, ¿no es cierto? No sé si se les ocurren ejemplos. No sé, yo por ejemplo había pensado no sé si siempre te dicen que, no sé, que por ejemplo, que la amistad entre el hombre y la mujer no existe, por ejemplo, si tienes esa idea y siempre te dicen eso, luego se te acerca una persona que quiere ser tu amiga y tú no interpretas eso según la realidad de ese momento, sino lo interpretas según lo que tú piensas. Y entonces pienses, no, este es el esposo de mi amiga y me está tirando los tejos, ¿no? Y en realidad quizá quiere ser tu amigo, ¿no? En este caso. Pero el problema es que uno no está en atención plena, uno no está en observación y dice, bueno, no, capaz que no tiene malas intenciones, sino que uno interpreta la situación según lo que ya tiene en la mente. Eso es lo que dijo Diego con respecto a lo que es el reflejo, que tu vida es el reflejo de lo que tú tienes dentro. Efectivamente. Entonces, la realidad es tu realidad, es el reflejo que tú tienes de lo que tú te llevas claro. Dentro de tus pensamientos, de tus sentimientos, de todo. Entonces, tú estás viendo una realidad que para no otra es persona, que para otra persona no es realidad, es otra cosa. Es otra cosa. Lo que para ti está bien, para otro está mal, y lo que para ti está mal, para otro está bien. Entonces, si por ejemplo en el caso que tú has puesto de que tienes un reflejo o tienes unos arquetipos de que el hombre no puede ser tu amigo, pues entonces cuando llega esa situación tú la vives como tu realidad, no como es. Claro, tú la vives como la idea que tú tienes. ¿Cuál es la manera de salir de esto? Por supuesto, la atención plena a la situación y tratar de percibir la realidad de la situación, la realidad de las intenciones de la otra persona, la realidad de la situación que se está dando. Uno quizá nunca tenga la completa realidad de la situación, pero te puedes acercar bastante si tratas de dejar de lado tus ideas y todo lo que te inculcaron y tratar de ver un poquito más cómo son las cosas, ¿no? Y observando por ejemplo, en este caso, como tú has puesto, a los hombres, con la observación y demás, puedes quitarte esos arquetipos mentales que tienes con esa atención y con esa observación. Claro. Así es como barremos un poquito los arquetipos. Estos programas le dicen al cerebro, ante una situación, le dicen estamos en peligro, lucha, huye, o no hay peligro. Por ejemplo, ante un cambio o ante una decisión que tengamos que tomar, nuestro cerebro, según sus arquetipos, si no estamos atentos, le va a decir, no, esto es peligro, no te acerques a eso, no, esto es nuevo, por ejemplo, no, esta amistad con esta persona es nueva, no, aléjate, huye, no es buena, y te puedes perder una relación con alguien, ¿no? Constructiva. O tu cerebro puede estar acostumbrado a eso y decir, no hay peligro, relájate, vive la situación, y se modifica la configuración biológica de nuestro cuerpo en estrés o en salud, dependiendo de cómo interpretemos eso. ¿Por qué es tan importante? Porque si uno realmente le presta atención, puede evitar caer en esos estados que te hacen daño a la salud, caer en esos estados de estrés prolongado o en el que estás muy tenso, ¿no es cierto? Hay cosas que nos van a producir esto, el miedo, la lucha, el correr, el irnos. Pero si estamos atentos, podemos disminuirlo. Y entonces que eso no nos produzca una limitación en nuestra vida. Entonces,
entender una situación como un peligro o como que no hay peligro o como una oportunidad, por ejemplo, nos va a dar que estemos en una situación de cerebro en zona roja o cerebro en zona verde, evidentemente. Y hay algo más que activa el cerebro límbico y nos predispone a estar más en la zona roja. No sé si se acuerdan que lo hemos hablado la actividad pasada. Algo que... El límbico, ¿no? El límbico es la emoción. Algo que cuando se enciende el límbico, aunque no queramos, y nos predispone un poco más a estar cansados y estar en el cerebro en zona roja. El atávico, la ínsula no tiene nada que ver de eso. El atávico, tenemos el atávico, el límbico y el córtex, en líneas generales. Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, La ínsula no sé. Ahora mismo me pierdo. no sé si se acuerdan que habíamos hablado que cuando cansamos demasiado al córtex, el límbico se enciende. ¿Por qué? Porque el córtex necesita, ya lo vamos a ver, pero necesita bastante energía. Entonces, si nosotros cansamos en exceso al córtex, el límbico necesita menos energía para funcionar. Es una parte del cerebro que es como más antigua y por lo tanto es como más eficiente, si se quiere, ¿no? Entonces, el límbico se enciende solo. ¿Qué sucede con el límbico? Que hay mucha emoción. No es que sea malo, el problema es que el límbico, si se acuerdan de actividades pasadas, funciona con un poco como esto, ¿no? Como lucha, o sea, me acerco a lo que me gusta, ¿no es cierto? Me acerco a lo que me da placer y me alejo de lo que no me da placer o de lo que rechazo, ¿vale? Sí. ¿Qué sucede? Que eso no nos lleva a tomar decisiones conscientes, nos lleva sencillamente a acercarnos a lo que nos gusta, un placer que es instantáneo, como puede ser mirar el móvil, como puede ser comer algo rico, como puede ser algo así, pero no tenemos la visión de un bienestar a largo plazo, ¿vale? Y además que nos alejamos de las cosas que no nos gustan, que a veces las cosas que no nos gustan puede ser pasar por una intervención, pero que sabes que al final va a ser bueno, o hablar una situación incómoda con alguien, etcétera. ¿Vale? Entonces, una de las formas de no caer también en el cerebro en zona roja, por supuesto, es la observación y la atención plena, pero también es no cansar en exceso al córtex, es decir, no estar demasiado estresados. ¿Por qué? Con trabajar todo el tiempo. Hay veces que si no trabajamos, estamos en la casa trabajando, limpiando esto, lo otro. Cuando tenemos 5 minutos para sentarnos, no, tengo que hacer algo, tengo que ser productivo. Bueno, hoy lo vamos a ver, pero darnos los momentos para descansar, para no caer en esto por agotamiento y por estrés. Cuando dice el corte, es el corte prefrontal. Me ¿verdad? refiero al córtex prefrontal, a la parte racional, la parte que usamos para estudiar, para trabajar, para la parte más, racional. Vale. ¿De qué depende una respuesta u otra? Bueno, cuando entramos en el modo de el cerebro en zona roja, no sé si se acuerdan, he dejado los puntos más importantes, no todos, pero entramos en el mecanismo lucha-huida, entramos en el mecanismo de supervivencia. Entonces tenemos mucha adrenalina para salir corriendo y mucho cortisol, que nos pone muy atentos. El cortisol a veces un poquito es bueno, es como ir a un examen, necesitas un poquito de cortisol para estar atento y dar todo lo mejor que puedes, ¿no? Pero luego del examen o luego de lo que sea, tienes que bajar los niveles y relajarte. Si tú te mantienes con el cortisol alto, eso tiene efectos negativos en la salud, ¿vale? Lo que pasa es que si vas a un examen, generalmente el cortisol lo mantiene hasta que no sabes la hora, la nota. ¿Cómo? Que generalmente, en el caso que tú has puesto de un examen, por ejemplo, que ¿Estás nervioso? generalmente el cortisol lo mantiene hasta que no sabes la nota. Claro, Entonces, pero sí. te tiras un meque. Claro, pero si eso después lo enganchas con otra asignatura y con otra asignatura y te pasas 2 o 3 años o 4 o 5 con cortisol elevado en tu cerebro, te genera estrés. Por eso hay que buscarlas. ¿Cuándo uno se da cuenta de esto? Cuando te das cuenta que estás exhausto, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, tienes que trabajar o hacer algo mental y lo que quiere tu cerebro es distraerse con el móvil, distraerse, te vas y te levantas y haces otra cosa, buscas distracciones.
Si estás en ese estado, no estás muy enfocado y tu cerebro está, en general, cansado. No quiere decir tampoco que porque hagas muchas cosas. Puede ser que estés cansado porque le estás dando todo el día ahí pensando, tú. Puede ser que estés sentado en tu casa, en tu sillón, dándole aquí al coco y estés estresadísimo. Sí, y Cuidado. si tu trabajo por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, yo trabajaba de lunes a domingo y para relajarse era un trabajo que me llevaba al trabajo en casa y ha sido estresante durante años. Claro, te llevaba trabajo, Sí. relajarte porque estabas en general bastante estresada. Sí. Pero si tú estás en una situación así, tienes Mucho que tiempo he buscar, estado así. claro, tienes que buscar la manera de encontrar el espacio para relajarte. Eso va a ser, un momento, quizás un día, y después vuelves a la rutina, pero tienes que encontrar la manera de relajarte y volver a unos niveles dentro de lo que cabe normales. Pero lo digo porque a veces no es que estemos súper estresados, pero estamos un poco más en tensión, más atentos, lo que sea. Entonces es bueno reconocerlo. Yo es que me pongo a trabajar y la verdad es que no tengo ganas, estoy haciendo cualquier cosa, estoy desenfocado. Tu cerebro es de algo, le pasa, ¿no? Entonces ahí es cuando te viene bien hacer algo que te gusta, ponerte a meditar, tratar de enfocar un poco. Quizá Sol, eso explique la situación tan agresiva que hay hoy en día en la sociedad por el estrés porque no toman un tiempo de... Entonces, yo creo que la situación que estamos viviendo hoy en día de agresividad, de todo eso, puede ser de que no existe. Porque la vida actual es un poco, primero es todo para afuera, como lo hemos hablado ya otras veces, luego es eso, estudiar, trabajar, hacer, no te paras un momento a tener un tiempo contigo mismo y eso te genera una desconexión tan grande que es una situación agresiva ya contigo mismo. Entonces el cerebro entra en este estado y entra en la queja, entra en la agresividad, por eso tanta agresividad en las redes sociales, por eso la gente dice algo y ahí nomás la gente salta y no, porque hay una situación general de esto de que no estamos centrados en nuestro ser, sino que estamos centrados en todo lo externo y estamos estresados encima. Las cosas, las noticias todas nos dan miedo. Si uno entra en eso, estás ahí. Incluso las películas te Las ponen a pasar películas, un poco Sí. de policía de que mata, de ladrones, Sí. de que te secuestran. Sí, a mí a veces me cuesta, a veces con mi pareja me dice, bueno, ya vamos a ver una de princesas y hadas, porque si no... Sí, tiene una romántica Sí, por sí, ahí, sí, sí, porque sí. de verdad Yo también, a mí te pone, me incluso pasa. el Netflix, lo mismo, el diablo, no sé qué, no sé cuánto. Sí, es como, Dios. A mí también me pasa y a ella también. Y de todas las cosas preciosas que hay para hablar y centrarse en algo como... A ver, todo es interesante, pero a veces es como demasiado enfocado en eso, ¿no? Los otro día acabamos poniendo un documental de León y cosas de esas, porque Sí, claro. Yo de cosmos, del universo. Sí, o de ciencia. o Recuérdame de- que luego te digo una cosa del Vale. programa. ¿Tienen frío? No, Apagamos. No. Si quieres, Con esto apágalo. estoy bien. Está ahí, mira. A mí, ¿quién está? Sí, porque puede ser que te esté dando. Apágalo, apágalo. Pues apágalo si quieres. No sé para apagarlo, espérate. El botón que de on off. Donde se enciende, donde se apaga. Ya. El que tiene suele tener el simbolito ese redondito con la rayita. ¿On? ¿Ni on? Off. Off. Debe ser, a ver, ese. Ahí no. Y si no, le sube la temperatura. Pero que no pone ni on ni off. Yo no veo on. Yo le he dado aquí. Ahora, salida. Es que es verdad. Este, miren, el que tiene, claro, creo que no lo dice, el que tiene el redondelito con la Ahí le rayita da. suele ser. Vale. El del Teniente centro de hija. Muy bien, una buena deducción. Bueno, bien. El cerebro, como está en peligro, no utiliza redes neuronales nuevas, utiliza las de siempre. Entonces ahí, cuando estamos en este estado, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder identificar nuestras ideas y buscar soluciones, porque solo vamos a sobrevivir. ¿Vale?
Y utilizamos, por supuesto, digamos, mucho el inconsciente sin darnos cuenta de las rutas neuronales que estamos utilizando, ¿vale? ¿Qué sucede si no estamos en este estado y estamos en este estado? Que es cuando uno en general está un poquito más enfocado, cuando te tomas tus momentos de meditar. No quiere decir que estés en tu casa relajado todo el día, no. Tienes tus tareas, pero te sientes como un poquito más en bienestar, ¿no es cierto? Y puedes también, eso, gestionar las cosas que te vienen en la vida con un poquito de alegría, por decir, sabiduría, efectivamente. Por ejemplo, lo que ustedes me decían recién, si uno en ese estado, si tú estás en este estado, estás cansado, estás exhausto, no estás prestando atención, y uno viene y te manda por el móvil, te insulta y te dice barbaridades, el automático es esto, volverle el insulto y ta. ¿Por qué no han caído en eso? Porque ustedes estaban aquí. ¿Te molesta? Sí, te molesta, pero tú estás observando y dices, no voy a caer en esta lucha, en esta pelea sin sentido, y entonces, hombre, gestionas de otra manera. Pero para eso tienes que estar atento y tienes que estar aquí. Que un cambio o una situación al final es una respuesta expansiva en el sentido de expandir la conciencia, de darte cuenta de eso, que puedes responder y poner límites y decir, mira, hasta aquí puedo hacer yo, o puedo responder con amor, como tú decías. Es que yo me planteé en milésimas de segundo qué pasaría si hubiese contestado como realmente se merecía. Y digo, uff, es peor el remedio que la enfermedad. Claro, esto digo, sería... vamos a ser sabias y vamos a jugar al mismo juego que juega esta persona. Le devuelvo que sí, que gracias por su información y por su sabiduría. Y punto. Y te quitas de rollo. Claro. Totalmente. Entonces, en este caso, uno se siente seguro y por eso es que puedes poner los límites. Es decir, te atacan o te dicen algo negativo y uno dice, no, mira, hasta aquí, ¿no? Yo ya te he pedido disculpas, ya lo hemos hablado, listo, no voy a entrar más en guerra, ¿no? Uno se siente seguro y sabe que digamos que la gestión está dentro de uno, porque el problema es que la mayoría de las veces pensamos que todo depende del afuera, todo depende de la situación externa. Mi felicidad depende de mis hijos, mi felicidad depende de cómo esté todo fuera. Y en realidad esto se trata de ser cada día más consciente, y esto uno lo dice, pero todos los días es un trabajo realmente hacerse consciente de esto, de que el poder está dentro nuestro. Cuando tú realmente eres consciente de eso, te sientes en un lugar seguro porque sabes que depende de ti. No depende de tus amigos, ni de tu pareja, ni de nada que esté fuera. Entonces te sientes bien y por lo tanto puedes poner los límites de una manera amorosa y correcta, ¿no? Se liberan mucho más neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que te dan placer, que te hacen sentir bien, te genera eso un bienestar, ¿vale? Estamos en un estado más de relajación, que esto es importante porque estar en estrés o estar en tensión cansa muchísimo, genera mucho gasto de energía. Entonces estar relajado te hace que hagas lo mismo, pero que gastes muchísima menos energía, por lo tanto tengas más energía para después dedicarle a lo que te guste, tu meditación o lo que sea. Y puedes ser creativo, entonces frente a una situación nueva, tú puedes encontrar una solución, como esta, una solución nueva, ¿vale? Que si tú estás en este estado, tú no eres creativo, tú lo que quieres es salir del paso y salir corriendo, ¿vale? Estás, por supuesto, tratando de tener más atención o atención plena, utilizas más la supraconciencia en vez del inconsciente, ¿vale? Y esto, entonces hablábamos que esto era como un ordenador antiguo y eso un ordenador manualito. No sé si se acuerdan, hablamos de un puzzle vicioso, que esto también es interesante, porque es como que uno, si ya tiene, por ejemplo, un pensamiento o una ruta neuronal de, por ejemplo, queja o miedo, eso genera ya unas formas arquetípicas en nuestro cerebro, genera que nosotros hablemos con esa energía, eso genera que haya una imagen refractaria, es decir, una interpretación de la realidad que de acuerdo a eso que pensamos, y eso genera más pensamiento, más rutas neuronales y es
un ¿Círculo ciclo, vicioso? un círculo vicioso, efectivamente, que aumenta todo esto. Que si nosotros le ponemos atención plena, que sería el círculo vicioso del cerebro verde, esto también se alimenta, pero ¿con qué se alimenta? Con un pensamiento consciente, con unas rutas neuronales nuevas que ya te llevan a un nuevo pensamiento, que te llevan a nuevas formas arquetípicas, a que estés atento, y eso te lleva a eso, a ideas que te sacan de los problemas en vez de meterte en ellos. Te sientes mejor, estás más pleno, etc. ¿Vale? Y sería un poquito más vivir el presente. ¿Vale? Bueno, hablamos de que la atención plena es una capacidad que se puede entrenar. Eso es muy importante porque con la meditación es como la vamos entrenando. Y por ejemplo, un decreto que uno puede hacer también es yo soy y yo estoy centrado en el ahora, para recordarnos que estamos, digamos, centrados en el ahora y con la atención en el presente, lo más que se puede. ¿Vale? ¿Quieren que la hagamos todos juntos? Sí. Venga, vamos todos. Yo soy y yo estoy centrado en el ahora. Y entonces, para evitar el cerebro en zona roja, practicar la atención plena y evitar la activación excesiva del sistema límbico, evitar el cansancio del córtex, ¿vale? Y para eso también nos sirve, para evitar el excesivo cansancio en el córtex, nos sirve la dieta mental en 5 pasos, que la otra vez la mencionamos, pero no la habíamos hablado en detalle, ¿vale? Entonces un poquito, lo que voy a entrar un poquito más en detalle es en esto de la dieta mental en 5 pasos. ¿Qué es? Una fórmula, digamos, para organizarnos mejor y que nuestro cerebro se canse lo menos posible, ¿vale? Eso es lo que ha puesto hoy Diego del Mindset, ¿no? Algo así, digamos, de unas Mindset. herramientas que nos sirvan para que nuestro cerebro funcione mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a ir paso por paso, pero tiene principalmente 5 pasos, porque es dieta mental en 5 pasos. Y está el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena. Evidentemente esto es como una dieta que uno lo pensaría para la dieta de comer, lo vamos a pensar como la dieta con la que vamos a alimentar nuestro ser, o con la que vamos a tratar de estar presentes o conscientes, ¿no? Entonces, bueno, el primero obviamente es el desayuno. En el desayuno, digamos, bueno, muchas de estas diapositivas las he sacado, me las ha pasado Diego, ¿vale? De su presentación. Y el desayuno es un momento del córtex prefrontal, es el CPF, es decir, una parte, digamos, de nuestro cerebro, una parte racional, que es la que vamos a utilizar en parte, para meditar. Para meditar no usamos solo el córtex, pero bueno, utilizamos otras partes, pero también para planificar y para escribir. Es decir, es el momento en el que uno decide, o lo ideal es que sea ese el momento en el que uno decida, bueno, qué voy a hacer en mi día, cómo lo voy a organizar, qué dieta voy a seguir en el día de hoy, ¿no? ¿Qué voy a comer a qué hora? Bueno, eso es cómo me voy a organizar en el día, ¿no? Si uno puede meditar durante la mañana es ideal, ¿vale? Uno todo esto lo va a adaptar a la vida que cada uno tenga, ¿no? Y los horarios, etcétera. Pero si uno puede meditar aunque sea un ratito por la mañana, ya es positivo, aunque uno después a lo largo del día pueda hacer alguna otra meditación, porque ya sales con la conciencia de soy un ser, estoy anclado en mí, no en las apariencias o en lo externo, entonces ya nos ayuda, ¿no? A caer menos en las cosas negativas, etc. Luego planificar, es decir, planificar, uno puede tanto planificar el día que va a llevar adelante, como por ejemplo el lunes planificar la semana, o incluso a principio de mes planificar las cosas más gordas, no te vas a poner a escribir cada cosa de cada día, pero las cosas gordas que tienes que hacer durante el mes, por ejemplo. Incluso
cuando uno escribe la carta de Navidad o los propósitos para el próximo año, uno está haciendo un poco esto a nivel año, ¿vale? Y es bueno visualizarlo, es decir, visualizarlo principalmente con las cosas más complicadas, ¿no? Tengo un examen, bueno, me visualizo que estoy en el examen, que estoy muy concentrada, que después me va bien, de que lo apruebo, etcétera. Esas cosas te sirven para ponerle emoción, y mente y emoción juntas son creadoras, ¿vale? Entonces todo esto, cuando uno planifica y visualiza, arma ya rutas neuronales. Y también es importante escribir, porque muchas veces esto como que lo tenemos en la mente, lo entendemos, pero no lo llevamos a la escritura. Y el no llevarlo a la escritura nos hace que siga un poco en el aire. Es bueno escribirlo, hacerse, puede ser una agenda o puede ser una agenda en el móvil, por ejemplo. Yo utilizo mucho la agenda del móvil porque a veces vas y te acuerdas de algo y dices, bueno, y lo apuntas y ya no está en tu cerebro, no me tengo que olvidar de hacer esto y lo otro, ya lo tienes apuntado y tu cerebro descansa. Es la idea de esto. Esto puede parecer muy práctico y muy poco interesante, quizá uno dice, pero es de las cosas más prácticas que yo he aprendido en la metafísica. Sí. Y es de las que mejor resultado me ha dado, porque te organiza, aprendes a organizar tu vida y por lo tanto aprendes a priorizar, a tener más tiempo disponible y a priorizar el tiempo que quieres para los objetivos que quieres. Sí. Si tú tienes tus objetivos claros, puedes dedicar el tiempo o tu energía a los objetivos que quieres conseguir. Entonces es todo un círculo, ¿no es cierto?, que nos ayuda a eso. Y si conseguimos esos objetivos, muchas veces eso nos brinda cierto bienestar, que el objetivo puede ser solucionar una situación, o no entrar en conflicto, o obtener algo que queremos, ¿no es cierto? Los objetivos que nos mandó Diego, yo, aparte de eso, anteriormente por mi cuenta he hecho 10 objetivos más los 10 que lo he hecho con el trabajo de Diego, y he puesto algunas estrategias y tácticas, lo que pasa que no lo tengo muy claro la diferencia. Entonces ahí estoy, que este fin de semana voy a afinar un poco los 3 primeros objetivos para crear estrategia y táctica y metas, porque hay veces que no sé hasta qué punto se diferencia una de otra. Entonces, sí, son acciones a tomar para llegar a ese objetivo. Con pelos y señales. Es decir, que cuanto más concreta sea, sí, mejor. Entonces, porque Diego, en las clases de Diego nos dio como un cuadro que nos sirve para gestionar cosas que uno quiere cambiar. Uno quiere cambiar algo, entonces se plantea un objetivo, plantea estrategias, es decir, las acciones que vas a tomar para obtener ese objetivo y luego llevar eso a la práctica, ¿no? Pero eso se puede hacer para esto también, y si quieren yo se los puedo enviar. Sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Uno tiene un objetivo, entonces en el día a día dices, bueno, ¿qué voy a hacer para llegar a ese objetivo? Yo quiero desarrollar mi conciencia, le voy a dedicar aunque sea unos minutos al día para meditar o estudiar lo que me va a ayudar o no. O yo quiero, no sé, correr una maratón. Bueno, ¿cuánto le voy a dedicar al día a entrenar para eso? Porque si no, después ¿qué pasa? Que uno no, en este caso, no corre la maratón y se frustra y piensa, ay, yo no sirvo para esto. No es que no sirvas para esto, es que no te has hecho una planificación adecuada, o después no te dan ganas o no lo haces. ¿Por qué? Porque en vez de tener una planificación, tú te planificas tus descansos, te planificas todo para que eso se dé lo mejor posible, hacemos lo que vamos pudiendo y en eso, bueno, hay cosas que se pueden y cosas que no. Que no es exactamente una pregunta, es una apreciación que se me ha venido ahora a hablar de la planificación. Cuando tú planificas y visualizas un día, el día de hoy, por ejemplo, llega un momento en que esa visualización puede ramificarse en otras estrategias que pueden surgir a medida que va pasando el día, ¿no?
No entiendo bien tu... Que no es algo de recto, No, por supuesto. ¿entiendes lo que te digo? Sí. Sino que puedes contar con los imprevistos, con lo que tú Sí, planificas, claro. y que de pronto pues tienes algo que esa visualización te puede ayudar para esa planificación, como lo que has explicado hoy en el grupo, ¿no? Sí, sí. Que te da las herramientas para que pase lo que pase, si está lloviendo y no traigo el paraguas, pues me busco la manera de que no me caiga el agua, Claro. pero yo voy y voy a la clase, Claro, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Digamos, nada de esto es completamente cerrado ni estructurado. Uno se va adaptando a la medida en la que tú vas desarrollando, digamos, la actividad, ¿no? Después, ¿qué pasa? Hay una parte en la que tú, al final, es la evaluación. Tú te fijas que, yo qué sé, un día llegaste tarde. Bueno, tú lo evalúas. Llegué tarde porque hice muchas cosas hasta último momento en casa antes de salir y ta. ¿Quiero cambiar eso? Bueno, la próxima vez me pongo menos tareas antes, salgo un poco antes y entonces vas adaptando, eso me te vas refiero, adaptando a que con el las mismas aprendizaje estrategias se pueden cambiar a medida que te vas que dando la cuenta. situación se Claro, va. claro, Eso es lo que he entendido con lo que ha mandado hoy Diego. Totalmente. Incluso la planificación, te puedes planificar esos imprevistos. Sí, si tú ya sabes que pues, eso puede pasar, dices, bueno, voy a Un salir apartado. media hora antes por si hay algún imprevisto. Sí. Y si hay algún imprevisto, pues estás a tiempo de gestionarlo, efectivamente. Que a nivel neuronal eso se va multiplicando positivamente. Esa Claro, y estrategia. cuando te acostumbras a eso, ya no es un... Porque al principio cuesta escribir, al principio cuesta seguir una planificación, al principio te cuesta. Pero una vez que ya te acostumbras a hacerlo, ya no te cuesta y ya es automático el hecho de que digas, bueno, y a ver qué tengo ahora. Y lo bueno de esto es que te vas concentrando en cada actividad en el momento en el que lo estás haciendo. Sí. Porque sabes que ese rato estaba destinado para eso. Ya sea, por ejemplo, para meditar, o ya sea para cocinar, o ya sea... Eso yo lo tenía en la agenda para eso. Entonces tú te dedicas a eso y no estás... Te ayuda a no estar pensando en, me olvidé esto, tenía que hacer lo otro, Entonces esto es como un plan de acción y para eso muchas veces hay que plantearse, ¿qué quiero? Esto es importante porque no muchas veces nos planteamos qué queremos. Estamos acostumbrados a pensar que, bueno, obtenemos lo que se puede, y a veces, muchas veces no nos ponemos a pensar, bueno, pero yo, ¿qué quiero de esta situación? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero hacer? Te lo tienes que plantear para buscar tus objetivos y para planificar tu día de acuerdo a eso. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada cosa? Esto un poco está, bueno, es un gráfico dedicado un poquito a la empresa, ¿no? ¿Qué alcance tendrá? ¿Qué público? Etcétera. Sí, pero ¿Cómo se lo puede aplicar haré? a lo Pero que se quiera. aplica a nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestra vida El diaria. inicial, eso, hacer un plan de acción de qué quiero, en qué tiempo, y se trata de esa organización, ¿vale? Todo eso, entonces, es bueno hacerlo, eso, en el desayuno o al principio de la Repito, semana. Perdona que te interrumpa. Repito que cuando yo vi eso en el WhatsApp, se me vino a la cabeza lo del liderazgo, que todo esto te puede llevar a tu propio liderazgo, no a compararte con otra persona, sino a ver el proceso de evolución que has tenido con ese plan para conseguir lo que quieres y ser tú tu propio líder. Efectivamente, si esa es la idea. Lo del liderazgo no se trata de liderar la vida de otras personas, No, la ni tuya propia. la tuya. Es Claro. que no la lideramos. Esa era la pregunta que te Porque, puse. claro, porque muchas veces le ponemos el foco afuera. Si me dejan mis niños voy, o si todo el poder está afuera, no lideramos nuestra vida. Entonces cuando aprendemos esto y lo empezamos a hacer al principio, nos cuesta, después lo vamos haciendo y poco a poco vamos teniendo más y más conciencia de cómo funciona y de cómo liderar nuestra vida hasta las partes más profundas y más rebeldes. Porque hay Hacerte cosas- cargo de ti misma. Exacto, y dejar de responsabilizar a los demás por tus situaciones, ¿no? Entonces, bueno,
por eso se trata de liderar y ser consciente de que somos responsables de nuestra cosa. Que eso no quiere decir que uno no pueda pedir ayuda a los demás, por supuesto que sí, pero que tu vida principalmente depende de ti. Y primero que nada depende de ti, de tu manera de pensar, de tu manera de sentir, de actuar, etc. Eso es bueno porque lo podemos mejorar y podemos estar mejor. Entonces, algo importante a tener en cuenta, no sobreplanificar, porque lo hacemos muchísimo. Quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y después cuando vuelva me voy al supermercado, y esto, lo otro, ta. ¿Qué pasa al final? Que hay muchas de esas cosas, estamos todo el día como locos ahí pensando todo lo que tenemos que hacer, al final no hacemos ni la mitad, y al final del día nos frustramos y decimos, no hice esto, no hice los otros, tal y cual, ¿no? Entonces, es como una recomendación general, ¿no? Pero si nosotros ya de por sí tenemos una hora, por ejemplo, de trabajo, algunos de nosotros, o de determinadas cosas, el tiempo que nos quede, hagamos una tarea importante. Y, por ejemplo, 2 tareas menos importantes, no 500. O si esto lo vas a aplicar a tu trabajo, bueno, en la jornada laboral, alguna tarea importante, otras menos importantes. No exageres, es como exagerar en las expectativas, ¿no es cierto? Y lo importante de esto es también apuntarlas y cuando las hemos hecho, las tachamos o le ponemos un tic de lo hice. ¿Por qué? Esto parece una tontería. Un estímulo. Pero es un estímulo. ¿Por qué? Porque al cerebro esto le da placer. Cuando tú dices, esto lo tenía que hacer y mira qué guay que soy, qué bien, qué voluntariosa y yo qué sé, y lo he hecho, al cerebro le da placer y le da un impulso para seguir haciéndolo y para seguir, digamos, quitándote de en medio esas cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esto es algo, la verdad, para mí súper útil. Y de nuevo, yo a veces si lo hago en el móvil le pongo un color y después cuando ya he hecho la tarea le cambio el color, por ejemplo, o si lo escribo en un papel lo voy tachando a medida que lo voy haciendo. Esto se puede aplicar a grandes rasgos para cosas que tenemos que hacer en el día a día o incluso de tu trabajo, tienes que hacer varias tareas o de lo que quieres en la vida. O de lo que quieres en la vida, para todo. Pero es importante, recuerden. Y claro, como uno... Y además te enfocas también. Te enfocas, ayudas a que tu mente se enfoque en una cosa y no esté divagando en 1000 cosas. ¿Y cómo haces para no sobreplanificar? Observando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos 5 pasos. El último paso es la evaluación. Bueno, ¿cómo me fue? Hice todo lo que quería, se me quedaron cosas en el tintero, puedo hacer más cosas por día, tengo que hacer menos. Eso te ayuda a que la planificación de mañana o de la semana que viene sea más asertiva, ¿vale? Y que no es que, y que quizás dices, bueno, ni hago una cosa a la semana y no avanzo con nada, ni tampoco quiero hacer 10 cosas en un día y me exijo demasiado, ¿no? Encontrar el equilibrio. Entonces, el córtex prefrontal, esto era lo que le decía antes, es el cerebro más nuevo y por lo tanto es el menos eficiente, el que gasta mucha cantidad de energía. Por eso, cuando se cansa el córtex prefrontal, digamos que se activa el cerebro límbico, ¿vale? Entonces, si no tenemos esto en cuenta y nos cansamos demasiado, de nuevo el cerebro límbico se activa y es cuando ya entramos en el modo de distracción, en el modo de quiero irme por ahí, quiero dejar todo Eso esto. puede suceder cuando te dan mucha información y tu cerebro no lo asimila. También, puede por supuesto, ser, ¿verdad? sí, claro que Que sí. necesitas Necesitas un poco. tiempo para asimilar, para aplicar, por supuestísimo. El córtex está saturado. A mí me pasó eso el sábado y mira que yo he leído a Saint Germain, Sí, porque Me era encanta. mucha información. pero yo no Claro, me quejo, claro. verás que me encantó la clase Sí, y además quedé fascinada y lo felicité, pero tengo la suerte de que tengo el vídeo, Sí, porque eso hay que repasarlo una claro, vez y otra vez. claro. ¿Entiendes? Pero en ese caso, a veces pasa que uno está en una clase o está aprendiendo algo y terminas un poco cansado. Bueno, te vas, te das un paseo, te relajas, etcétera. Pero si tú mantienes ese cansancio y al otro día, por ejemplo, un seminario así gordo, al otro día otro seminario gordo, al tercer día otro seminario gordo, terminas hasta aquí, dices, yo no quiero ver más ni un libro de metafísica ni nada, porque estás
saturado, ¿no? Eso Entonces, va a pasar hay con que, la psicología. hay que tomarse los espacios para que eso decante, para poder utilizarlo, para que no nos cansemos demasiado. Y entonces, cosas que cansan al córtex prefrontal, es decir, cosas que cansan el cerebro racional. ¿Qué cosas piensan que pueden ser las que más cansan al cerebro racional? El diálogo interior puede ser. Ese murmullo que tenemos en la cabeza constantemente. La loca de la Sí, casa. eso cansa mucho. Lo que ¿No? pasa es que eso es algo general, Ah. porque eso, digamos que también te genera emoción muchas veces, también te genera muchas cosas. Es como cuando uno no está enfocado, eso cansa un montón, pero cansaría a todo el cerebro, digamos. Ah. Yo aquí estoy hablando del córtex, de la parte más racional, de la que se cansa cuando estudiamos, por ejemplo. Cuando estudias más horas de las que necesita Cuando el estudias, cerebro. cuando tratas de memorizar, cuando tratas de fijar información en el cerebro, cuando tratas de comprender, de memorizar, de recordar también. Por ejemplo, si estás en un examen y tratas de recordar lo que estuviste estudiando, eso cansa bastante. Inhibir. Lo de inhibir es cuando tú tienes que inhibir ruidos o molestias para poder concentrarte en algo. Sí. Yo, por ejemplo, que a veces doy actividades para centros educativos, muchas veces, y hay muchos niños. La otra vez tenía 60 niños en una sala. Bueno, Qué no, locura. no, Ah, de cosas de astronomía. vale. O más. Y entonces, claro, los niños se mueven. Aquí, aunque uno intenta mantener el orden, pero yo pensaba en el esfuerzo que tenía que hacer cada uno de esos niños que estaba tratando de prestar atención, mientras los otros hablaban, el de allá se movía la silla, no sé qué. Eso es un esfuerzo muy grande, el de inhibir. Y eso también nos cansa. Y desenfoca eso. Y desenfoca, claro. Por eso es que es importante, por ejemplo, en una actividad, estar en silencio, que no tengamos que inhibir ese ruido, o nuestro cerebro hace trabajo para inhibir. Es decir, es más, en la próxima actividad vamos a hablar de qué ondas en nuestro cerebro se activan para inhibir las perturbaciones o las molestias. Lo que estás hablando, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de lo que pasó el sábado. Eso es una inhibición con respecto a Diego. Digamos, a lo que Mati se refiere es que en el seminario de Diego había unas personas, te refieres a esas, ¿no? Que Sí. entraron tarde, que después les sonaba el móvil. Esos son un montón de distracciones, eso nos distraía a todos nosotros. Claro. Todos los cerebros, tanto el de Diego que estaba dando la actividad como el de todos nosotros, tenía que tratar de inhibir Sí. esa distracción para A eso te poder refieres. enfocarse, claro, Sí. para poder enfocarse en lo que tú quieres hacer o aprender. El cerebro, para hacer eso, digamos que desarrolla unas ondas que son las ondas alfa que se activan inhibiendo el funcionamiento de las partes del cerebro que no están involucradas con lo que tú estás aprendiendo en ese momento. Entonces, eso sería como dijéramos, si están dando una clase o están dando lo que sea, o estás es como aislarte, ¿no? O sea, la inhibición es aislarte digamos, como De las dice, distracciones. como dice del mundanal ruido, ¿no? Claro, efectivamente. Eh, Sí. Y tú piensas que, por ejemplo, tú estás... ¿Y eso agota el cerebro? Sí, cansa. Sí. Cansa muchísimo. Si ahora estuviéramos con ruido alrededor y tuviéramos que estar haciendo un esfuerzo para prestar atención, te aseguro que la clase duraría mucho menos. Pero Podríamos si hacer ese tienes esfuerzo la capacidad, menos tiempo. si tienes la capacidad de aislarte, si tienes la capacidad, Eso por supuesto se entrena. entonces no te cansaría tanto mentalmente porque ya estás, digamos, entrenado. Sí, por supuesto, es como el que corre una maratón. Si estás entrenado en eso, te cansas menos, pero te vas a cansar igual al final de la maratón. Esto igual, si uno está entrenado, te cansas menos, más tiempo. Por eso la gente que está acostumbrada a estudiar puede estudiar más horas que alguien que no está acostumbrado. Pero no quiere decir que no se canse, al final igual se cansa, igual necesita su descanso. Fíjate lo que yo he interpretado del inhibir.
que cuando tienes que hacer una faena y no te gusta, te resistes y dices, puñeta, que me está robando una energía, sé que tengo que hacerla, la haces y ya está. Ahí tú estás, lo que estás inhibiendo en ese caso es todo el pensamiento de esto no me gusta, no quiero hacerlo, todo eso lo tienes que inhibir momentáneamente para poder hacer la actividad. Eso es un trabajo también y eso te cansa también. Porque la inhibición también está, digamos, tiene mucho más que ver con lo que viene de dentro, muchas veces, que lo que viene de fuera. Escuchar un sonido de fuera, tenemos que inhibir eso para poder concentrarnos. Pero cuando tú estás en una clase y te viene el pensamiento, uy, ¿y qué voy a hacer de comer? Todo eso lo tienes que inhibir, porque si no, no estás prestando atención a la clase. O tienes que inhibir, uy, ayer no sé qué hice, y piensas en lo lindo que te pasaste el domingo, y ya tu cabeza se va y no está escuchando. Entonces todo eso lo tienes que inhibir y son estímulos que vienen de dentro tuyo. Eso hay que inhibirlo para uno prestar atención a algo, a lo que sea. Tu cerebro lo hace, pero cansa. Eso requiere también entrenamiento, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tengo que hacer esta llamada telefónica y le doy la pospongo. Y eso yo noto que me roba energía. Claro, te cansa. Y cuando digo, mira, que de aquí no pasamos, cojo el teléfono y sí, exactamente. ya no me roba energía. Exactamente. Y no sí, es sí. esa. Sí, O sí, también. sí. Bueno, Aunque sea el diálogo interno. sí, porque te está cansando el hecho de estar ahí pensando en eso, en lo que tienes pendiente, tal y cual. Si tú agarraras y organizaras tu día y dices, bueno, en esta hora la voy a llamar, el resto del día no estarías pensando en eso, en ese momento dices, bueno, ya está, le llamo, arreglo esto, listo, y ya sigues con tu vida. Me Entonces, resultaría incluso hasta más fácil. te resultaría más fácil, exactamente. De eso se trata esto. Y el otro punto también, tomar decisiones. Tomar decisiones cansa, porque muchas veces uno tiene que valorar el pro, el contra de una situación, qué le voy a decir, cómo le voy a decir, o qué voy a hacer con esto o con lo otro. Eso cansa. Y nos pasamos el día decidiendo. Nos pasamos el día Desde que te levantas. Efectivamente, Que me pero, pongo, que no me pongo, voy, no voy. efectivamente, pero si tú tienes una planificación, no tienes que decidir a cada momento qué hacer, sino que eso ya lo tienes un poquito ya más organizado y te ahorras un montón. Eso a la mañana en el desayuno, cuando tú estás ahí bien espabilado, porque uno ya después de desayunar uno se supone que está más o menos despierto, tú te organizas y tomas las decisiones de cuáles son las prioridades en tu día. Entonces después de eso tú ya no tienes que estar pensando tanto, evidentemente lo vamos a pensar, pero no tienes que estar tomando decisiones constantemente, y eso te cansa un poco menos. No es que uno no decida nada, por supuesto que lo decides, pero te cansa menos. ¿Y qué es mejor, hacer el plan por la noche o a la mañana siguiente cuando me levante? Lo ideal es por Sí. la mañana, que Muy uno bien. está más despejado mentalmente y sí, por la mañana. Si se puede, mejor. Sí, y también puede cansar al cerebro todas las situaciones externas que te vienen. Depende cómo las gestiones, depende de qué situaciones sean. Mover mucho lo emotivo también cansa muchísimo. Lo emotivo cansa, pero digamos, esto es a nivel del córtex, las cosas que más cansan en cuanto al cerebro más racional. Pero depende siempre, lo externo depende de cómo uno lo gestione, porque puedes tener una situación que para una persona es muy complicada y alguien gestionarla como algo que ya está acostumbrado o como que no es tan terrible, y viceversa. Entonces muchas veces depende de nuestras condiciones, de lo que estamos acostumbrados a vivir, etcétera. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que priorizar. No podemos hacer todos los días todo. Y entonces, ¿por qué? Porque si no priorizamos, lo que sucede es que al final nos cansamos, bajamos la guardia y nos equivocamos. Y te viene con el mensaje te ataca, no sé qué, y te equivocas y le dices una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso un poquito es que hay que tener en cuenta de no cansarse demasiado. El punto 2, la media mañana. La media mañana, digamos, sería un momento de descanso, aunque sea 15 minutos, no es necesario que con media hora, lo típico del desayuno aquí en España, que se utiliza un montón.
Y en ese momento podemos descansar un poco. También, por ejemplo, aquí yo he puesto tocar un instrumento o escuchar música o salir a caminar o hacer un deporte. ¿Por qué? Porque hay otras partes del córtex que se activan cuando hacemos este tipo de actividad. Por ejemplo, está el córtex motor, que es el de hacer ejercicio. Entonces, por eso, por ejemplo, salir y dar un paseo, no, uno dice, ay, se me ha despejado la mente. Sí, porque has empezado a utilizar otra parte del cerebro. Entonces, la parte con la que estabas estudiando, la que estabas inhibiendo, la que estabas recordando, descansa y activas otra parte. A no ser que sigas pensando en ello y que te vas a seguir cansando. Pero, si no lo haces, tienes más posibilidad de descansar. ¿Qué otra parte del córtex visual? Ver, por ejemplo, un ratito una película, o ver un árbol que te gusta mucho, no sé, o un parque, o lo que sea, eso también ya utilizas otra parte del cerebro. El córtex auditivo, escuchar música, el córtex gustativo, tomarse un té, un café, lo que sea, y el córtex olfatorio, por ejemplo, un rico olor, un rico aroma, lo que sea. Estas cosas hacen que uno utilice, aunque sea un rato, otra parte del cerebro y que te descanse el córtex, digamos, más racional. Entonces, a media mañana, por ponerle una hora, Pero ¿no? eso no está en el corte prefrontal. No. Eso queda... Digamos, estas partes, un poco de todo, digamos. A ver, hay recepción de todo lo de fuera en diferentes partes del cerebro. Cuando llega al córtex uno lo hace consciente, ¿no? Y ¿qué sucede? Que son en general son diferentes las partes que uno utiliza, por ejemplo, para reconocer algo que has visto, a una parte que utilizas para recordar del cerebro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú estás oliendo algo o viendo algo, solo viendo, estás descansando la parte que estaba antes recordando, memorizando, comprendiendo, etc. ¿Vale? Lo que se dice que es activar los sentidos. Sí. En ese área de NAC es activar los sentidos corporales, vamos, Sí. la vista, el oído, el gusto, Y prestarle un poquito de atención a eso, porque uno también puede, digamos, que eso, salir a caminar, por ejemplo, y seguir con la cabeza. ¿Por qué? Porque no le estás prestando atención a que estás caminando. Entonces, salir a caminar, pero también prestarle un poquito de atención a lo que uno está haciendo, porque si no, Estar presente. estar presente, efectivamente. Pero sí, ¿por qué? Porque los sentidos nos hacen descansar de algún modo. Y cuando uno, por ejemplo, medita también, la meditación, el vipassana, por ejemplo, enfoca mucho la atención en qué uno siente en el cuerpo, qué sensaciones tienes. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente puede prestar atención a una sensación, no estás pensando tanto, no estás ni recordando, ni, por ejemplo, cuando uno está teniendo una relación, un momento muy íntimo con otra persona, o está teniendo una relación sexual, estás muy otra vez de esto estamos hablando. Pero bueno, Yo, Oye, yo- porque todo el mundo te mira a ti. yo no digo nada, yo No, No, pero- porque pero no, de atrás con lo calladita que yo estoy. Es verdad. estás muy Está- pendiente está muy de eso. callada. No estás pendiente de otras cosas. Y si estás pendiente de otra cosa, Malo. mal. Malo, muy malo. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento estás realmente disfrutando eso, disfrutando del tacto, disfrutando de esa sensación. Eso te hace descansar mucho. Ay, funciona Otra. todo eso. se Eso, me eso no es que te hace Efectivamente. descansar, es que te relaja de una manera Claro, y atroz. quedas de... Eso tiene que Exactamente. estar primero. antes de todo. Eso tiene que estar en el área del Activar snack y en el área de la cena. Yo aquí calladita. Por eso, ¿vale? Entonces eso, o la meditación, ¿vale? Esto es, digamos, un momento para descansar. Para que justamente evitar, claro, porque si cansamos mucho el córtex, entramos de nuevo en lo que hablábamos antes, en las distracciones sin que queramos caer en las distracciones. Entonces, para evitar eso, descansamos el córtex. Y así no tenemos que llegar a que el límbico se active sin que queramos que se active. Lo típico, que estás estudiando y ya no puedes más, y estás pensando en que quieres hacer esto, miras el móvil, no estás enfocado. ¿Por qué? Porque estás muy cansado.
Ese es el momento de hacer el descanso en la media mañana, ¿vale? Para no caer en lo que hablábamos antes, en las distracciones. El tercer punto, el almuerzo. El almuerzo en una dieta es una comida en general importante, ¿no? Entonces en esta dieta mental vamos a pensar en algo importante de lo que alimentarnos, y en este caso sería un momento para leer, estudiar o algo de aprendizaje que tenga que ver con lo que queramos aprender. Quizá puede ser al mediodía, después de comer, o quizá puede ser a la noche, leerse un librito antes, o unas hojas de un librito antes de dormir, o cada uno lo adapta un poquito a lo que Eso pueda. te iba a decir que, bueno, aunque es una dieta y requiere los 5 pasos del desayuno, la media mañana, pero que en realidad eso, por ejemplo, la lectura, el estudio y demás, ¿eso se puede cambiar a la cena o tiene que ser...? Acaba de decir, ¿no? Por supuesto, sí. Ajá. Por supuesto que Porque tú lo tienes que hacer adaptar. hacer eso por la noche, el desayuno Sí. lo hace en la tarde. A ver, si por ejemplo, si Por la puedes... noche lo hacemos todos solos. Sí, ¿verdad? Todo al final queda el snack, Y no dormimos. Qué prudente viene hoy, Conchi. Que no puedo hablar. Efectivamente. Hay Pero los que gesticula. hay que adaptarse a lo que uno puede. Por eso yo dije, si se puede, lo mejor, meditar y hacer una planificación a la mañana, es mejor. Que no puedes y haces a la noche, bueno, haces a la noche, mejor que no hacerlo, ¿verdad? Esto es un poco igual, a ver, si puedes al mediodía, bien, pero si al final, en vez de eso, te escuchas un podcast o una clase o una meditación mientras vas a la tarde de un sitio a otro, bueno, pues ese es tu momento de almuerzo, por decirlo así. Pero lo importante es eso, tratar de mantener una alimentación, digamos, Mental. relacionada con lo que tú quieres aprender. Aquí estamos hablando de esto, de neurociencia y de tal, pero puede estar relacionado con tu trabajo o con desarrollar tu conciencia o con lo que cada uno considere como un objetivo primordial. No te rías. No, lo que te iba a decir que, por ejemplo, que te he comentado que si eso puede ser eso, porque yo, por ejemplo, sí, me he tirado 30 y tantos años de noche, entonces yo tenía el biorritmo cambiado Claro, en bueno, la alimentación. claro. Entonces, mentalmente se puede cambiar el biorritmo. Claro, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tú lo adaptas a lo que cada uno le venga bien y tal. Y es importante vigilar la calidad del alimento, ¿no es cierto? Muchas veces nos fijamos en la dieta física, que por supuesto es súper importante. No quiero decir de hacer dieta por hacer dieta, sino de comer bien, comer variado, Saludable. comer saludable. Pero por supuesto también la dieta, por ejemplo, emocional es importante. ¿Con qué emociones nos alimentamos? ¿Con qué emociones nos relacionamos? Eso es importante. Si nos estamos relacionando con gente con la que está en conflicto todo el tiempo, o si nos brindan cosas positivas y cosas constructivas, todo eso hay que vigilarlo y tratar de alimentarse de cosas positivas en la medida de lo posible. Y por supuesto también la dieta mental, qué leemos o qué aprendemos o qué nos gusta o lo que antes veíamos, incluso lo que uno ve en la televisión o en el Netflix, por ejemplo. ¿Qué nos alimentamos? Nos alimentamos de todas series que son violentas y que se están pegando tiros todo el día, o de otras cosas también, ¿no? Todo un poco vigilarlo, porque al final todo eso nos alimenta, y si ustedes han prestado atención, luego uno se queda pensando en esas cosas. Entonces, mejor quedarse pensando en cosas más constructivas, que no tienen por qué ser naif, digamos, todas, pero sí que no sea todo por lo menos de un mismo tipo o de algo que nos genere conflicto. El cuarto paso, la media tarde, ¿vale? La media tarde es, digamos, el momento del córtex lúdico, y entonces en la media tarde sí sería ideal que nos pudiéramos tomar un respiro consciente,
un poquito más largo, es decir, como el snack de media mañana, pero quizá un poquito más largo, ¿no? Vamos al gimnasio, hacemos deporte, o nos vamos al cine, o a la noche nos vemos un pedacito de una serie o de una película o algo que nos guste. Esto es también una parte de un descanso y también de algo que nos nutra. Por ejemplo, si me gusta la danza, la zumba, o la clase de metafísica, o lo que sea que yo sienta que me alimente. Hay momentos en el día en el cual está bien que nos demos esto. Quizá no todos los días podemos dedicarle una determinada cantidad de horas, pero algunos días a la semana sí podemos tomarnos una hora y hacer nuestra clase de lo que sea, de algo que nos guste. Es importante porque si no uno termina trabajando con las obligaciones, acostándose y al otro día no, trabajando las obligaciones, y es como que perdemos la esencia de ser feliz, ese cosa que nos Claro, guste. que Es lo que dice el anuncio, ¿no? Te tienes que tomar un Kit Kat. Te tienes que tomar un Kit Kat. Ajá. O sea, y pone, sale el entre paréntesis, ¿no? O sea, olvidarte de todo lo que estás haciendo y tomarte un Kit Kat. Exacto, eso. De olvidarte de todo lo que estás haciendo y tomarte un respiro. Un respiro. descanso. Y además en el anuncio sale entre paréntesis, ¿no? Claro, Y pone sí. Kit A Kat. cada uno le guste. Claro. Exactamente, pero es importante hacerlo. Y es Además, tampoco hace importante... faltarse los 5. Puedes, por ejemplo, pues ponerte, por ejemplo, un incienso, un olor, un eso, y simplemente escuchar música. Sí, sí, no tiene sí, que sí. no tiene que ser No, todo no, el que lo... más te guste, el que más te Claro. guste, el que más te haga sentir bien. Pero es importante porque a veces, de nuevo, vivimos en una sociedad en la cual si no estamos haciendo algo que sea como productivo, parece que no es importante. Y al final no es para nada así. O sea, tú quizás dices, ay, tengo ganas de ir a pintar. Una pintura que nunca se la vas a vender a nadie, nunca te va a dar dinero, pero si tú estás siendo feliz en ese momento, si estás descansando, tal, eso vale y vale mucho. Entonces, darnos esos espacios es importante. No, el otro día me puse a hacerme yo los labiales naturales. Ah, Para mí me encanta, ¿no? Claro. Ese ratito. y ese ratito es para ti y para hacer tus cositas y es ese momento que uno tiene para descansar. Y más muchas veces cuando vivimos con gente, por ejemplo, que casi todos nosotros compartimos, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, lo que sea, tener esos espacios para uno también es importante, dárselos. Muy bien. El descanso consciente, entonces, deporte, esparcimiento, ocio. De nuevo, puede ser música o puede ser irse a dar un paseo, juntarse a tomar algo con los amigos, lo que sea. Ya, esto me gustaba porque dice, de un libro de Stanislaw Batrach, y dice, la razón justifica y concluye, la emoción actúa. Cuanto más activo la emoción, más desactivo la razón. Esto es de un libro también de neurociencia. ¿Qué pasa? Como el córtex y el cerebro límbico son en general estructuras, no se las imaginen como separadas, siempre hay actividad en todo, ¿no? Pero mientras más haya actividad en el límbico, menos actividad hay en el córtex y viceversa, ¿no? Al final hay que buscar, como todo, el equilibrio, ¿no? No te puedes pasar, hay gente que es muy mental y todo es mental, racional, y no le presta atención a sus emociones, lo cual no es positivo porque al final uno tiene que tener también una inteligencia emocional y gestionar sus emociones. Y hay gente que está emocionada todo el día y está o enojada todo el día o enamorada todo el día o lo que sea. ¿No piensa? Y no piensa. Entonces hay que buscar el equilibrio. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, cuando estamos muy emocionados, por ejemplo, cuando estamos muy enojados, si activamos el córtex, desactivamos un poco la emoción. Entonces, por eso muchas veces hablamos de que si estoy muy cabreado, por ejemplo, y respiro o salgo a darme un paseo, al activar el córtex, desactivas un poco la amígdala o la parte emotiva. Te puedes calmar y puedes pensar con un poco más de claridad, ¿vale? Y si estás muy enfocado en lo mental, las emociones parece que no pasaran, pero pasan. Lo que pasa es que uno no es consciente de ellas. Entonces hay que estar presente también para observar las emociones, porque si no nos convertimos en unas máquinas
y nos desconectamos de nuestro ser, porque la emoción es una energía que nos empuja mucho a hacer cosas, a querer hacer, a querer mejorar, a querer ir más allá. Y si al final no la tenemos ahí atada, por decirlo así, bueno, O escondida. sí, o abajo de la alfombra, todas las emociones que no queremos sentir, las metemos abajo de la alfombra, nuestro ser no se puede expresar como debe ser. Todo esto lo va a pasar, ¿verdad? Sí, como siempre. Yo les recomiendo que, si quieren, que por ejemplo, yo hago cosas que hago con las actividades de Diego, en el móvil se hagan una carpetita y cuando yo les paso las cosas por WhatsApp, van guardando las diapositivas ahí y entonces después, un día que están, no sé, esperando o dicen, ay, voy a repasar la clase, pues tienen las diapositivas ahí de la clase anterior. O en el ordenador es quizá lo ideal, pero a veces no estamos en el ordenador todo el día. En cambio, con el móvil, si llevamos el móvil a todos lados. Y el quinto paso en la cena es el análisis y la evaluación y el observar, etiquetar, gestionar. Porque al final uno también, lo que hablábamos antes, tenemos que hacer una evaluación para saber si la planificación que estamos llevando es adecuada para los objetivos que queremos, ¿no? Y entonces ahí vemos, bueno, mira, hice esto, hice lo otro, me quedaba tiempo para hacer otra cosa o no, o siempre voy muy apurada, tengo que hacer menos cosas por día. Y a la noche podemos hacer lo que es la meditación retrospectiva, que incluye, digamos, observar, etiquetar y gestionar lo que hemos hecho. ¿Etiquetar qué significa en ese contexto? Ahora lo explico. Hacerlo conscientemente, ¿no? Observar, o el supraconsciente. Observar, evidentemente, nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia y es un poco observar eso, lo que hemos ido haciendo a lo largo del día, ¿no? Etiquetar, ¿qué significaría aquí? Por un lado, fijarnos eso, evaluar si las cosas que hemos hecho tienen sentido con los objetivos que queremos y también etiquetar nuestras acciones y nuestras emociones, ¿vale? Fijarnos que hemos hablado, que hemos dicho, por ejemplo, si un día estamos muy cansados y ahora a la noche dices, mira, me pasó esto, y resulta que una persona me habló mal y yo me cabré y le respondí mal y ahí en ese momento es cuando tú te das cuenta, la verdad es que podría haberlo hecho de otra manera, ¿no? Ah. O te das cuenta, ay no, mira, al final le respondí con amor, aunque me molestó, pero le respondí con amor. Ahí es cuando tú te das cuenta de cómo un poquito has actuado, ¿no? ¿Y por qué se llama etiquetar? Es que suena como si... Porque lo que vas a etiquetar, o el labeling, que se llama mucho, son tus emociones. Es decir, tratar de identificar qué emociones has tenido o son las que tienes. Porque ¿qué pasa? Que no estamos acostumbrados a hacer esto. Y a veces nos sentimos mal, pero no sabemos si estamos tristes o es que estamos abatidos porque estamos muy cansados o porque estamos irritados o porque estamos enojados O frustrados y no sabemos identificar las emociones. Tenemos miedo o estamos agobiados. Pero ahí estás poniendo nada más que emociones negativas. Bueno, sí, porque muchas por veces son ejemplo, las que más nos dan la lata. las señales de Pero, lo que está pasando. Claro, Las ¿por qué? otras nos gustan. pero la otra igual, está bien, es bueno observar. Sí, también hay que observar las positivas. Sí, pero Bueno. en cuanto a etiquetar e identificar qué es lo que estás sintiendo, bueno, sí, por supuesto, si te sientes feliz, si te sientes bienaventurado, alegre, eso está Y el súper bien. saber, qué te ha originado ese también es la observación, saber Sí, qué sí, te ha sí. originado esa emoción. Esa satisfacción, sí, porque puede ser, mira, me he Sí. dado cuenta que al final hacer deporte me genera una satisfacción, ¿no? Claro, sí. O el no responderle mal a esta persona al final me ha generado una satisfacción. Hay que observar lo mismo una cosa positiva como lo Sí, negativo. sí, por supuesto. A mí, como no me gusta etiquetar, la palabra etiqueta es como si te dijera, te voy a sellar y te voy a decir esto. Sí, tú lo relacionas con juzgar. Sí. Y en realidad no se trata de Y por juzgar, eso te lo he preguntado, ¿sabes? porque además, digamos que cuando uno también se juzga o se juzga a sí mismo,
intenta con las emociones que no te gustan, lo que hablábamos antes, meterlas debajo de la alfombra. Por ejemplo, yo soy egoísta o me enojo, lo que sea. No, Y trato, yo me gusta verme a mí misma. claro, pero Soy muchas honrada veces, conmigo misma. el cerebro lo que intenta es huir y no prestarle atención a esa emoción. Entonces, si tú no le prestas atención, nunca te das cuenta de esa actitud. Hay que mirarlo y hay que darse cuenta. Y después lo que vas a hacer es etiquetarlo y decir, bueno, etiquetar es un nombre, pero Sí, es ya. esto, ¿no? Darse cuenta de qué te sucede y entonces lo que hace es gestionarlo. Y lo gestiona. Gestionar me gusta más la palabra. Claro, que es bueno, esto era un ejemplo, ¿no? Que es esto, no negarlo, trabajar en ello, y el tercer paso sería gestionar. ¿Cómo vamos a gestionar? Eso, una curiosidad. Sí, dime. Es que la clase de Diego se me viene con algunas cosas que explica tú. Sí, porque además Porque esto tiene hay mucho que tres ver. cosas que cita él de gestionar y no las tengo aprendidas porque no me acuerdo. Si tú las nombraras, pues me quedaría estupendamente, porque hay tres tipos de gestiones. Y María Jale, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, María Jale, que lo dice, que lo ha dicho en varias clases? 3 tipos de gestión. Sí, Gestión gestión. emocional, ¿te refieres? No lo sé, ahora mismo, y me llama mucho la atención, pero que esa clase yo no fui a ver, no fui a verla y no sé cómo buscarla. Tú dices, ya que no hemos oído eso, el rayo azul. ¿Sabes? No sé. Sí, gestionar. Y muchas veces lo dicen en inglés. Gestión. No, Bueno, ya lo vamos a buscar Pero porque no sé bien que a me qué te interesa un refieres. montón A eso, ¿eh? qué. Esa parte me interesa un montón más que que viene, esta. que lo dice en inglés. Sí, utilizo mucho el inglés, Sí, porque hay muchas palabras de neurociencia que vienen del- pero la palabra gestionar está en las tres. Es que ahora mismo no se pone en la No sé entonces no sé al si al respecto de qué interrumpirte. No será Bueno, lo ya de- lo no será buscaremos, lo del pero- fly, lo del fritz. No. No. Para nada. Pero bueno, ya lo veremos a ver qué. Porque no sé, ahora sí en el aire. no- Vale. No sé a qué te. Perdona por haberte No, no interrumpido. pasa nada. Pero bueno, el tema de gestionar, ¿qué implica? Implica evidentemente no alimentar las emociones negativas, ¿no es cierto? Y es importante ser consciente de que muchas veces intentamos también escaparnos incluso de sentir, ya sea algo positivo o negativo, porque sentimos que no somos, muchas veces que no somos capaces de sentir eso. Por ejemplo, pongo un ejemplo, me enojo, ¿no? ¿Qué es ese sonido? ¿Algo? Una máquina. ¿Quieres? Será una máquina de... Una llantadora será. de- Si no hay que inhibir muchas cosas y esto cansa. Bueno, ¿Qué hora es? Casi las 9. Las 9. Entonces, y esto es muy importante porque también esto lo escuché en una clase de meditación y me ha resultado súper interesante y útil. ¿Qué sucede? Uno cuando siente cosas en el cuerpo muchas veces intenta evadirse de ese sentir. Por ejemplo, eso, que te enojas o que tienes ira, y uno ¿qué hace? Se evade mirando el móvil, yéndose a otro lado, y en realidad no somos conscientes de que aunque sintamos algo en el cuerpo, podemos estar observándolo, no nos va a pasar nada. Esa sensación con el tiempo se va a ir. No quiere decir alimentarla, porque si la alimentamos con más pensamiento, vamos a alimentar esa sensación, pero solo observarla, sentirla, que está ahí, no pasa nada ya. para procesarla. Para procesarla, porque si no lo que estamos haciendo es escapándonos Exacto. constantemente de todo, incluso de algo lindo. Hay veces que es como que, no sé, un amanecer, un atardecer, estamos así como embelesados y ya lo que hacemos es, mira, esto y lo otro. Está bien, es una buena sensación el querer compartirlo, pero es como que no somos capaces de tener esa sensación en el cuerpo, sentimos que es como demasiado. Y en el fondo hay que observar esas sensaciones porque no nos pasa nada por sentirnos enojados, por ejemplo. Ya se nos va a pasar. Y si lo tratamos de escapar, al final
vamos dejando abajo de la alfombra, vamos metiendo, y eso nos termina envenenando de emociones. No sé si se Sí, entiende lo que quiero decir. son muchas veces... Es difícil porque no hay que alimentar la sí, emoción, sí, hay que sí, es observarla. como la del lobo, no le das de comer y al final se muere. Claro. Pero cuando has dicho lo del amanecer, lo de una sensación muy agradable y demás, que de momento, pum, te da... Muchas veces, verás, porque es como si el cerebro te dijera, vete ya porque no eres merecedora de esto. Sí, también. Porque yo sé de gente que dice, es que no tengo tiempo para pararme a ver los árboles, para pararme a ver un esto. Sí, sí, sí. Entonces es como si el cerebro te dijera, estas sensaciones bonitas no te las mereces, no, Sí, sí, no, no. Entonces, estás viendo a lo mejor un atardecer, por ejemplo, ¿no? Un atardecer, y dices tú, no, me voy que tengo que hacer esto, que tengo que Sí, hacer sí, sí. esto. Porque el Entonces, cerebro no quiere vivir ese momento. emociones bonitas porque sabe que va a apagar otro tipo de emociones. No, porque en realidad el cerebro no quiere vivir, él quiere sobrevivir. Sobrevivir. Él quiere estar en lo de siempre. Y si tú en lo de siempre estás preocupado o haciendo cosas hacia afuera, en cuanto tú cambias algo y quieres tener otra actitud, tu cerebro te dice, no, vuelve a lo de antes. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a parar a ver un árbol si tienes que en casa cocinar, hacer esto, hacer lo otro? Porque el cerebro quiere hacer. ¿Por qué? Porque en el hacer uno por lo general no está consciente y no está viviendo. Estás haciendo, estás hacia afuera. Cuando uno se para a hacer eso, a ver algo bonito, ya además de los arquetipos que puede tener cada uno, no, esto yo no me lo merezco, eso ya son las ideas de cada uno, pero claro que entran en juego todo eso. Si tú estás realmente observando, puedes parar un poco ese diálogo interno, o pararlo o por lo menos no hacerle caso y prestar atención al amanecer o a la sensación bonita que tienes, ¿no? Tener un manicomio a los locas de la casa. Por aunque sea por un ratito. Un poco eso. Pero es importante lo de las emociones, de dejarnos sentir las emociones, no alimentarlas, pero dejarlas sentir. Y después ya vemos qué hacemos con eso, intentamos no alimentarlas, las que son negativas, etcétera, las gestionamos. Pero si no salen, no sabemos qué hay ahí. No quiere decir que porque salgan vamos a estar insultando a la gente, no, pero que salga la rabia. Si le tienes que pegar un almohadazo al colchón, no a una persona, lo haces, pero que salga eso, porque si no estamos como como envenenados de emociones, porque no las gestionamos. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto tenía que ver con la inteligencia, porque la inteligencia, hemos hablado otras veces, que es la capacidad de accionar luego de un proceso de observación, luego de que uno ve algo, puede accionar, no reaccionar, sino accionar inteligentemente. Y lo que tenía que ver con esto, que es la inteligencia emocional, es al final gestionar y la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos o gestionarlos, ¿vale? Cuando uno empieza a conocer sus propias emociones, es más capaz de identificar también las emociones de las otras personas. Y entonces es más fácil prestar ayuda, ser empático, entender por lo que está pasando la otra persona, aunque no te enrolles en sus emociones, pero es más capaz de verlo y de gestionar tu emoción y ayudar a la gestión de la emoción de los demás. Entonces, bueno, importante, y ya vamos terminando, el uso de una agenda. Esto va a ser la tarea para la próxima actividad. Empezar a usar una agenda. Cada uno puede buscar el método que mejor le venga. Hay gente que tiene una agenda pequeñita que la lleva siempre, hay gente que lo hace todo en el móvil. Yo a veces me apunto las cosas en el móvil y al principio del día en un papel me apunto lo que voy a hacer ese día. Cada uno como lo vea más claro. Pero es bueno escribirlo para tener esto más claro. Y adaptar, por supuesto, lo que estábamos hablando, toda la dieta mental, ¿no es cierto?, a la vida que tenemos, nuestros objetivos, nuestros horarios, etc. ¿Vale? Hay gente que es más capaz de estudiar por la mañana, hay gente que le gusta más estudiar por la noche, cada uno lo que vea mejor
para su vida. Y por terminar, ¿quieren que hagamos unos minutitos? Son casi las 9, o sea que tenemos un momentito. ¿Quieren que hagamos una meditación cortita? Sí. Vale, feliz. Entonces antes de terminar hacemos... Sí, ya puedes cortar. Sí.